Privilegio de compartir una palabra con ustedes y le oro a Dios para hacerlo con toda humildad y reverencia al Padre, amén, para que sea adecuada para la iglesia y para que sea de bendición para la iglesia, amén. Amén. Aleluya. Nosotros como pueblo de Cristo, iglesia, como ya sabemos, existen muchos pecados, muchas trampas del enemigo, pecados que Dios aborrece, pecados que el Señor, que son abominaciones a Jehová, tales como matar, como robar, el adulterio, como la fornicación, como el homosexualismo, el lesbianismo, muchos pecados que conocemos, amén. Pero también hay un pecado que ha atacado desde la antigüedad al pueblo de Dios, y hoy quiero compartir con ustedes conforme a la palabra de Dios sobre este pecado que muchas veces lo pasamos por alto nosotros, porque a veces inconscientemente o porque no conocemos mucho de este tema, amén. Entonces a este tema le hemos titulado el pecado de la murmuración y sus consecuencias. Y vamos a ver de lo que se trata esto conforme a la palabra de Dios. Nosotros estamos nosotros expuestos a caer en esa trampa del enemigo muchas veces, ya sea en nuestra vida secular o en la iglesia, a veces en el trabajo, que porque algunos son más favoritos que uno, que porque a uno le han aumentado el sueldo y otro no. Nosotros estamos expuestos a caer en eso, amén. Sí, amén. Y entonces quiero compartir con ustedes conforme a la palabra de Dios este tema que es muy importante. Quisiera que fuéramos a la Biblia en el libro de Números, capítulo 2, verso del 1 al 11. Cuando lo tenga me dice un amén, por favor. Capítulo 12, verso 1 al 11, les voy a leer. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Versículo 5 dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. Sí, amén. Quiero que repita conmigo esta oración, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, por medio del cual me has perdonado, por medio del cual me has salvado, y por medio del cual me has hecho libre. Amén. Amén. Primeramente vemos aquí
que cuando estaban murmurando María y Aarón, Dios los escuchó. Primero Dios los escuchó cuando estaban murmuraron contra Moisés. Y entonces, cuando hay una persona que empieza a murmurar o cae en la trampa del enemigo, primeramente tenemos que tener bien en cuenta de que Jesús está escuchando, amén. Sí, amén. Primero Jesús escuchó, Jehová escuchó y después castigó, amén. Y entonces, ¿quién era Aarón y María? Ellos eran conocedores de Dios. Como todos sabemos, Aarón era el sumo sacerdote y María era una profetisa. Y los dos eran hermanos de Moisés, amén. Amén. Eran hermanos de Moisés. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos expuestos a caer en esa trampa del enemigo, incluso en las personas de nuestros hermanos. Amén. Amén. Estamos expuestos. Nosotros como pueblo de Dios es importante que conocemos este tema y las consecuencias que dice la palabra de Dios. Si a él le gusta o no le gustan estos temas, si a él le gusta lo que nosotros hacemos, amén. Sí, amén. El verso 3 dice: primeramente vemos aquí de que se apartó la nube de Jehová, dice la palabra de Dios. Se apartó la nube de Jehová y después vino el pecado sobre María y le llegó lepra. ¿Qué significa esto? Que muchas veces se aparta la nube de Jehová en nosotros. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que la nube de Jehová significaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel, amén. Sí, amén. Que si la nube se movía, el pueblo de Dios se movía. Amén. Y si la nube no se movía, tampoco el pueblo de Dios tampoco se movía, porque la nube representaba presencia de Dios. Y entonces aquí dice la Biblia de que la nube se alejó de Moisés, de María y de Aarón. Y después de que la nube se alejó de María, esta quedó leprosa, cayó en la trampa del enemigo, cayó en el engaño de la murmuración. ¿Qué significa eso también? A veces aprendemos de esto, de que muchas veces nosotros, por caer en esa trampa diabólica del enemigo, a veces la nube se aparta de nosotros. Muchas veces nosotros empezamos bien activados, empezamos motivados, empezamos danzando, empezamos bien activados en la obra de Dios, y a veces por poner nosotros atención a las voces diabólicas del enemigo, a veces nosotros dejamos caer en esa trampa del enemigo, amén. Y entonces nosotros alejamos esa nube de Dios de nuestra presencia. Sí, amén. Amén. Aleluya. Y a veces ya estamos lejos de la nube de Dios, estamos lejos de la presencia de Dios. Amén. Sí, con amén. nuestras acciones, con nuestras actitudes, alejamos la presencia de nosotros. Y después, primero empezamos bien activados, bien motivados. Y después vienen quizás a personas que ya después andan desanimadas, que ya después vienen muy poco a la iglesia, o porque es un engaño del enemigo. A veces nos dejamos caer en ese gran problema del enemigo, en esa gran trampa, porque desviamos nuestra atención, desviamos nuestra mirada del gran propósito que tiene Dios para nosotros, amén. Sí, amén. Y así pasa a veces. ¿Y por qué pasa esto a veces? Porque nos mantenemos conectados a esa fuente de vida que es el Espíritu Santo de Dios, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, amén. A veces por dar lugar al enemigo, por prestar oído al enemigo, a los dardos del enemigo, a veces nosotros perdemos el enfoque, perdemos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, amén. Sí, amén. Y nos dejamos guiar, nos dejamos que el enemigo nos ataque por medio de cosas o personas, directa o indirectamente, y a veces nos hace que nosotros nos alejemos del plan de Dios que tiene para nosotros, amén. Sí, amén. Como nos damos cuenta del pueblo de Israel, que todo el tiempo se andaba quejando,
se quejaba porque en el desierto, después de salir de Egipto, se quejaban por todo, se quejaban por la comida, por el agua, se quejaba porque extrañaban los melones, extrañaban las zanahorias de Egipto, extrañaban los ajos, las cebollas, y empezaban a murmurar, y murmuraban contra todos, amén. Así nosotros a veces también corremos ese gran peligro, hermanos, del cual tenemos que estar bien atentos de no caer en esa trampa del enemigo. Sí, amén. A veces venimos y a veces el enemigo nos quiere tentar a que murmuremos de todo mundo. A veces murmuramos de los músicos, de la maestra de nuestros hijos, de alabanza, de que si la hermana no vino bien peinada, de que si el de la guitarra no la toca bien, amén. A veces murmuramos por todo. Y eso está mal frente a los ojos de Dios, amén. Amén. Nosotros tenemos que estar todo el tiempo conectados hacia esa fuente de vida que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Sí, así es, amén. No tenemos que perder ese enfoque. No tenemos que perder esas bendiciones. Amén. Como el pueblo de Israel que se quejaba y quería volver allá atrás, quería volver a Egipto. Que no pase eso con nosotros. Que el diablo no nos ataque esa mente, que no caigamos en las trampas del diablo y que no nos meta esa idea de nosotros volver a ese Egipto, a ese mundo del cual Dios nos ha sacado, amén. Sí, amén. Aleluya. Quizás, los israelitas murmuraban y querían volver atrás, y así el diablo nos puede atacar y nos puede hacer que caigamos y quizás tengas ganas de volver atrás, de ya no venir a la iglesia, de hacer lo que antes hacías, de ir a los bailes, de tomar licor, no sé de dónde te sacó Jesús, amén. Pero nosotros tenemos que permanecer conectados a esa fuente de vida del Espíritu Santo, amén. Sí, amén. Dice la Biblia, ahí donde estamos en el capítulo 12, verso 11, dice: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. Aarón y María reconocieron de que habían actuado locamente, de que no habían actuado conforme al propósito y a la voluntad de Dios, amén, y fueron restaurados. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron, ellos se humillaron y ellos dijeron a Jehová: locamente hemos actuado, amén. Amén. Y ellos eran conocedores de la palabra, eran conocedores. Como decíamos, él era sumo sacerdote y hermano de Moisés, y María también era hermana de Moisés y era profetisa. Y entonces ellos reconocieron de que habían actuado locamente, rogaron a Jehová y Jehová los restauró. Restauró a María, le quitó la lepra de la cual la había castigado, pero para eso pasaron 7 días para que la restaurara bien, amén. Así que, hermanos, nosotros tenemos que mantener ese profundo deseo de agradar a Dios en todo tiempo, amén, para no desviarnos de ese aleluya. propósito, amén. Sí, amén. Yo no sé para qué te ha llamado Dios, pero Él sí sabe. No sé para qué te ha llamado Dios, tal vez para que por medio de ti se salven almas, tal vez para que por medio de usted, su familia que no ha conocido a Cristo, sea salvo. Quizás a usted lo va a llevar a profeta a las naciones. No sé cuál sea el deseo que tenga usted en su corazón para servir en el ministerio de Cristo, amén. Amén. Pero nosotros tenemos que tener ese enfoque para así nosotros mantenernos firmes con nuestra mirada puesta en Jesús, y así Él pueda cumplir lo que nos ha prometido, porque Él dice que nos conoce desde antes de que naciéramos y Él ya tenía un propósito para nosotros, amén. Aleluya. Así que esta tarde te recuerdo que Dios tiene un propósito para tu vida, hermano, amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Sí, aleluya. Así también miramos en el Nuevo Testamento, cuando andaba Jesús aquí en la tierra, los fariseos también murmuraban y hablaban mal de Él. Murmuraban que si porque sus discípulos no se lavaban las manos, que si porque Él sanaba en día de reposo. Murmuraban por todos los fariseos. Ellos no se asombraban cuando Jesús hacía milagros. Ellos no se asombraban cuando Jesús
levantaba a los muertos, cuando Él sanaba paralíticos, amén. Pero sí se asombraban porque Él compartía con los pecadores, porque sus discípulos no se lavaban las manos, o porque Él hacía sanidades en día de reposo, amén. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo andaban buscando lo malo, andaban enfocados nomás en el error, en a ver en qué lo miraban, en qué lo hacían fallarlo para murmurar de Él, amén. Por eso ellos no recibieron bendiciones de parte de Jesús, ni recibieron milagros, porque solamente andaban murmurando y solamente andaban a ver en qué lo hallaban a Jesús, amén. Sí, amén. Y Jesús les decía hipócritas y fariseos, les decía sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque Jesús sabe de que ese es un gran pecado que al Padre no le gusta, amén. Sí, aleluya. Así que nosotros, hermanos, estamos expuestos, hermanos, también. Nosotros como pueblo de Dios estamos expuestos, hermanos. Así que no demos pie al enemigo, no prestemos oído al enemigo, no perdamos esa visión, no perdamos esa vista puesta en Jesús solamente, hermanos. ¿Ok? Que nuestra vida espiritual no dependa de lo que escuchamos, de lo que oímos. Amén. Porque así trabaja el diablo. Amén. Sí, amén. Dice la palabra que esto es abominación a Jehová, la murmuración, los chismes y las calumnias. Quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16. Si lo tienes, amén, por favor. Como les decía, este pecado es abominación a Jehová. Capítulo 6, verso 16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Sí, amén, aleluya. Así que como vemos aquí, hermanos, esto es abominación a Jehová. Esto Dios lo aborrece, hermanos. No caigamos en esa trampa del enemigo. Nuestra intención no es de que nos espantemos, hermano, es que de que conocemos lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Amén. Den un aplauso al Padre, hermanos. Los miro muy serios, muy serios. Mi intención es que todos aprendamos conforme a la voluntad de Dios. Sí, aleluya. Les voy a contar una anécdota para que no estén tan serios, amén. Dicen que tres siervos del Dios estaban en una vigilia en la iglesia. Claro, no en esta iglesia, en otra iglesia. Y ya en confianza decían los siervos, oye hermano, pues estamos en confianza acá, hay que platicar entre nosotros cuáles son nuestras debilidades para así orar uno por los otros y orarle al Padre, amén. Dijo, ok, está bien, aquí en confianza vamos a orar al Padre y vamos a compartir juntos. Dijo uno, ¿sabes qué? Pues mi problema es el billete, es el dinero que nomás quiero estar sobre el dinero. Dijeron los otros, no, pues hay que orar al Padre, Él te puede perdonar, no hay problema, Él perdona todo, amén. Dice el otro siervo, no, dice, ¿sabes qué? Pues que mi problema son las mujeres, las muchachas, no puedo ver por qué. No, hay que orar al Padre porque también, para que no tengas ese gran problema y el Señor perdona, amén. Y le dijeron al otro, ¿y el tuyo cuál es? No, dice, no sé si decirlo. Dice, ¿cuál es? Bueno, y en confianza lo voy a decir, dice. Pues mi problema es de que todo lo que escucho lo digo, dice. Todo lo que escucho lo digo, ese es mi gran problema. Amén. Y entonces, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, de que no tenemos que andar contando todo a nuestros hermanos o compañeros o conocidos, hermanos. Amén. Tenemos que estar con nuestra mirada puesta en Dios. Amén.
Aleluya. El tema sigue siendo el pecado de la murmuración y sus consecuencias. Amén. La murmuración, la queja y el chisme provienen del enemigo, del diablo, hermanos. Diablo significa calumniador, acusador, el que siembra calumnias, el que acusa. Recordemos de que él fue el primero que se rebeló en el cielo contra Dios. Amén. Amén. Ese es trabajo del enemigo, ese es trabajo del diablo, andar murmurando, andar sembrando discordias, andar acusando. Ese es el trabajo del enemigo, ese es el trabajo del diablo, no del pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Así que cuando nosotros caemos en ese pecado, cuando nosotros caemos en la trampa del diablo, le estamos ayudando a él a hacer su trabajo. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Sí, así Si nosotros caemos en ese gran pecado, nosotros estamos colaborando con él, estamos colaborando con el propósito de él. Amén. Y eso no quiere Jesús, eso no quiere Dios. Él no nos llamó para eso, Él nos llamó para que nosotros hablemos palabras de bendición, para que nosotros seamos de bendición hacia las demás vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Con nuestra lengua tenemos capacidad de dar palabras de ánimo o de dar palabras de muerte. Amén. Dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, nosotros seremos salvos. Amén. Con nuestra lengua podemos ser salvos y con nuestra lengua nos podemos condenar también. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:30, me parece, dice de que con nuestra lengua podemos ir a juicio, podemos ir a vida eterna. Es lo que nos dice Jesús. Amén. Aleluya. Así que nosotros tenemos que saber cómo usamos nuestra lengua, cómo usamos nuestra boca. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que conocer los propósitos de Dios y lo que dice su bendita palabra acerca de este tema. Amén. Es muy importante que nosotros como iglesia de Cristo conozcamos las artimañas del enemigo para operar en esta área. Es muy importante que nosotros las conozcamos. Amén. Veamos qué dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 20. Cuando tenga me dice un amén, por favor. Capítulo 20, capítulo 20, verso 20 al 25. Perdón, es capítulo 26, verso 20. Si lo tiene, me dice un amén, por favor. Amén. Dice capítulo 26, verso 20: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas, como escorias de plata echadas sobre el tiesto. Son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, aunque su odio se cubra con disimulo. Amén. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado en prestar atención a la palabra de personas que nos vengan queriéndonos influenciar con esta trampa del enemigo. Dice el verso 22: las palabras del chismoso son como bocados suaves. Amén. ¿Qué significa esto? Que te van a llegar a hablar suavemente, no te van a llegar sobre el punto que quieren tocar. Te van a hablar suavemente. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? No, pues que bien, oye, pues, y te cuento algo, no, pues fíjate que acá y que allá, y tratando de convencerte, sembrándote cizaña para que caigas en esa trampa. Amén. Sí, amén. Llegará, dice, son como bocados suaves. ¿Y qué hace? Solamente siembra esa duda en tu corazón. Así que nosotros tenemos que estar atentos
Cuando nos quiera contar cosas que no son de edificación para nuestra vida o para la iglesia. Amén. Aleluya. Sí, amén. Eso es lo que dice este verso. Leemos el verso 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, dice, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Significado de la palabra lisonjero, dice, persona que alaba de forma exagerada y generalmente interesada a alguien para conseguir un favor o ganar su voluntad. Así que los labios lisonjeros traen maldad en su corazón, solamente quieren levantar calumnia, solamente quieren hacerte quedar mal con el otro o hacer quedar mal a alguien más contigo. Amén. Sí, Tenemos amén. que estar muy cuidadosos, muy atentos de eso. Ya sea también nuestra vida secular, quizás te van a empezar a ponerte mal en contra de un compañero tuyo de trabajo, en contra de tu patrón, en contra de cualquier otra persona, de una manera que maquina en su corazón pensamientos malos. O también aquí en la iglesia también pueden decirte, oye, ¿por qué tú no haces esto? Tú lo haces bien, que en la célula te miro que predicas muy bien, que te miro, ¿por qué no estás en otro nivel? Pero solamente la intención de esas personas solamente es crear contienda y inyectarte veneno al corazón, hermano. Amén. Así que tenemos que estar bien atentos y no desconectarnos de esa fuente de vida. Amén. Sí, aleluya. No tenemos que andarnos quejando, hermanos. Tenemos que hacer las cosas con gusto. Aquí miramos muchas personas, muchos servidores lo hacen muy bien, excelentemente. Así que con nosotros, si nos mandan a servir, hermanos, tenemos que hacerlo muy bien. Y si no estamos sirviendo, también podemos buscar servir en alguna área, depende de la cual nosotros nos guste. Amén. Tenemos que hacerlo todo con amor a Dios. Amén. Amén. Repita conmigo, a Dios no le gusta el chisme. A Dios no le gusta el chisme. Así como Jesús, que no se quejaba, que él lavaba los pies de sus discípulos, y ese trabajo en la Biblia dice que solamente era para los sirvientes, para los esclavos. Amén. Pero él lo hacía con gusto, con ese amor. Vemos en el Antiguo Testamento también David cómo servía con gusto, también no se andaba quejando. Lo mandaban a dejar, dice la Biblia que lo mandaban a dejarlo de comer a sus hermanos, y entonces él no se quejaba. Lo mandó su padre a decirle, ¿sabes qué, David? Llévale comida a tus hermanos que están en batalla, están contra los filisteos, llévales de comer. Y él no iba murmurando ni iba renegando, él lo hacía con gusto, él lo hizo con gusto. Y por eso, como él lo hizo con gusto, Dios lo levantó. ¿Qué pasó después? Todos conocemos esa historia de que cuando David le llevó